Vale, vamos a desgranar esto hoy porque la inmersión que tenemos por delante arranca con una premisa que es bastante contraintuitiva. Sí, totalmente. Choca bastante al principio. A ver, imagina por un momento la experiencia humana más solitaria, secreta y hermética que se te ocurra. Yo diría que el diván del psicoanalista, ¿no? Exacto. Una habitación en penumbra, el diván tal vez, no sé, el tic-tac de un reloj de fondo, y una persona sumergiéndose en los rincones más inconfesables de su propia mente. Claro, un espacio cerrado a cal y canto. Eso es, un lugar donde uno se enfrenta a sus demonios en compañía exclusiva de su analista. Es un proceso, digamos, íntimo, casi sagrado por esa privacidad que tiene. Sí, sí. Pero, y aquí viene el giro. ¿Qué pasaría si la culminación de todo ese aislamiento, o sea, el objetivo final de años de introspección, funcionara en la práctica exactamente igual que la mecánica de contar un chiste en un bar? Madre mía, es que esa premisa de entrada rompe absolutamente todos los esquemas preconcebidos que solemos tener sobre el psicoanálisis, ¿eh? Totalmente. Porque, a ver, acostumbramos a ver la terapia como un viaje hacia el interior, un refugio frente al ruido del mundo exterior. Sin embargo, los apuntes que traemos hoy, basados en un texto fascinante de Hernando Bernal, Ajá, el de pase y política del WITS, ¿verdad? ese mismo, pues este texto nos plantea una dirección radicalmente opuesta, o sea, nos obliga a mirar hacia afuera. Y el objetivo de nuestra exploración de hoy, para quienes nos escuchan, es básicamente desentrañar un concepto fundamental y un poco enigmático. El famoso pase. Exacto, el pase. Y más concretamente, ¿por qué ese momento cumbre del análisis no puede vivirse en soledad? O sea, ¿por qué requiere desesperadamente de un otro? Lo cual me parece un giro de guión brutal, porque pasamos de la persona encerrada en su propio laberinto mental a la necesidad absoluta de una comunidad para que el proceso tenga sentido. Sí, sí. Así que para quienes sienten curiosidad por cómo lo más privado, lo más crudo de nuestra psique se transforma de repente en un vínculo social, esta inmersión profunda creo que va a cambiar muchas perspectivas. Sin duda. Porque el texto de Bernal deja clarísimo que este pase del que hablamos no es una epifanía mística que alguien tiene meditando solo en la montaña, no. Habla, y cito literalmente, de una elaboración colectiva. Eso es clave. Elaboración colectiva. Pero a ver, antes de llegar a la colectividad, ¿qué es exactamente lo que se elabora? O sea, ¿qué descubre la persona en este diván que de repente necesita ser compartido con urgencia? Bueno, para entender la magnitud de esto, del pase, primero hay que entender su materia prima, digamos. El texto utiliza un término muy específico del psicoanálisis, que es el plus de goce. Vale, el plus de goce. Ajá. Ahora, ¿qué significa esto en la experiencia vital de alguien? Pues podemos pensar en el proceso analítico como, no sé, un trabajo de arqueología extenuante. De ir quitando capas, ¿no? Claro. A lo largo de los años, el sujeto va despojándose de síntomas, de ansiedades, de todas esas ficciones que se había contado a sí mismo. Ya, ya. Y al final de todo ese recorrido, lo que queda, el sedimento irreductible, es una verdad muy particular sobre cómo esa persona se relaciona con su propio deseo y con su sufrimiento. Y ese remanente, esa nueva posición subjetiva, es el plus de goce. Vale. A ver, intentemos visualizar esto sin caer en el típico cliché de es la pepita de oro que encuentras al final del río. Porque eso nos dice que tiene valor, sí, pero no nos explica cómo funciona dentro de la mente. Claro, se queda corto. Suena más bien, no sé, como una especie de hack psicológico. O sea, imagino un paciente que después de 10 años de terapia, de repente, entiende exactamente por qué se autosabotean todas sus relaciones. Sí, Y no solo lo entiende en plan intelectual, sino que puede observar esa tendencia casi con ironía, ¿sabes? Como diciendo, ah, mira, ahí estoy haciendo eso otra vez. ¿Esa verdad, incómoda pero liberadora, es eso el plus de goce? fíjate que es una forma excelente de aterrizarlo. Ese hack, esa capacidad de ver tu propio engranaje al descubierto y obtener una extraña satisfacción de ello. Eso captura la esencia perfectamente. Vale. Pero, y aquí viene la tesis central de Bernal, la cosa es que llegar a esa conclusión a solas no es suficiente. O sea, no te lo puedes quedar para ti. Para nada. La comunidad analítica se funda precisamente en la confesión de ese descubrimiento. Si el sujeto se guarda esa revelación en el bolsillo y se va a su casa, el psicoanálisis se queda trunco, pierde su propósito. Y ahí, justo ahí, es donde entra la conexión con el humor. Que es donde la cosa se pone surrealista, la verdad. Pero es brillante,
porque el texto hace una conexión directa entre este proceso tan profundo y la mecánica de un chiste. Así es. Bernal recurre a la teoría de Freud sobre el humor, lo que en alemán se llama el Witz. El Witz, sí, la agudeza. Exacto. Y Jacques Alain Miller, que es un psicoanalista clave en todo esto, lo analizó a fondo en unos seminarios del año 97. Y Miller subraya algo que es categórico. Dice que es esencial a la estructura del pase que se comunique, exactamente de la misma manera que es esencial a la estructura del chiste que se cuente. Claro, porque si nadie lo escucha, Si alguien dice un chiste y el otro no se ríe, o no llora, o no se escandaliza. no hay chiste. Exacto. Si no hay una respuesta, simplemente no ha habido chiste. No existe un blitz sin el acuse de recibo de un tercero. A ver, pensémoslo con la imagen de un comediante de stand-up. Alguien puede pasarse, no sé, meses escribiendo el mejor material del mundo, ¿vale? Sí, puliendo cada frase. Eso es. Puede tener unas observaciones sobre la naturaleza humana absolutamente geniales y ensayarlas frente al espejo en su cuarto, clavando el ritmo, los silencios, la entonación. Ajá. Pero por muy buena que sea la rutina, hasta que no hay una audiencia sentada enfrente, hasta que no se genera esa tensión en la sala y de repente estalla una carcajada o un murmullo de incomodidad, el chiste es solo una posibilidad, no se ha materializado. Totalmente. Sigue siendo teoría. Y si aplicamos esto al diván, me pregunto, Entonces, ¿qué significa todo esto para el individuo? ¿Acaso nuestra propia comprensión de nosotros mismos está genuinamente incompleta hasta que alguien más reacciona a ella? Lo fascinante aquí es que la respuesta de esta corriente teórica es un rotundo sí. Wow. Está incompleta. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser anclado en el lenguaje, y el lenguaje es un puente, no es una isla. El plus de goce no es un trofeo pasivo que pones en una estantería. Claro, es un mensaje. Eso es. Exige un destinatario. Al igual que el remate del comediante necesita la risa para convertirse en un chiste, la verdad íntima del paciente necesita la escucha y la validación del otro, para consolidarse como una nueva realidad. Lanzar esa verdad hacia afuera es lo que genera un verdadero vínculo social. Vale, te sigo. Pero aquí es donde me surge una duda enorme con los apuntes, A ver, dime. Porque cuando se habla de ese otro, de esa audiencia necesaria para validar el chiste, el texto hace una advertencia que sinceramente me chirría un poco. Se subraya que ese otro no es la sociedad en general. Ah, claro. Ahí llegamos al concepto freudiano de la tercera persona. Y es un punto de inflexión. O sea, entiendo la mecánica, ¿vale? Está el que cuenta el chiste, está el protagonista del chiste y está la tercera persona que escucha y reacciona. Sí, la estructura básica. Pero el texto insiste muchísimo en que esa tercera persona nunca es el público masivo. Habla de una comunidad particularizada. Ajá, así lo define. E incluso utiliza términos muy fuertes, describiéndola como una comunidad con sus propias inhibiciones, con sus propios tabúes y tótems, y literal la define como una segregación de la sociedad en general. Si la palabra segregación suena fuerte. Es que suena casi elitista. Aquí es donde se pone realmente interesante pero contradictorio para mí. Si estamos hablando de verdades humanas profundas, de descifrar el sufrimiento básico, ¿por qué limitarlo a un grupo pequeño y segregado? ¿No es un chiste infinitamente mejor cuando es universal y lo entiende toda la sociedad? Bueno, entiendo perfectamente la incomodidad, ¿eh? Solemos asociar la palabra segregación casi de inmediato con una exclusión arrogante o algo así. Claro, suena a club privado. Sí, pero si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona la comunicación humana real, el porqué de esta restricción cobra todo el sentido del mundo. Pensemos en por qué los chistes más potentes a menudo solo funcionan dentro de un grupo muy específico. Te refieres a las bromas internas, digamos. Exactamente. O al humor negro de ciertos gremios, por ejemplo. La resonancia de algo tan complejo, tan sutil y a veces doloroso como el resultado de 10 años de psicoanálisis requiere de un receptor que comparta los mismos códigos lingüísticos. Ya, los mismos referentes. Eso es. Esos tabús y tótems que menciona el texto no son barreras para dejar fuera a la gente por esnobismo. Son el vocabulario especializado que hace falta para que la comprensión sea posible. Si alguien lanza su revelación más íntima a la sociedad en general en medio de una plaza, ¿qué pasaría? Brillantísimo sobre física cuántica durante el descanso de un partido de fútbol. Tal cual. La estructura del chiste puede ser perfecta, la física detrás puede ser revolucionaria, pero el contexto es totalmente equivocado. El silencio sería total, nadie se reiría y por tanto el chiste fracasaría. Exacto. Caería en el vacío o se malinterpretaría por completo,
Por eso esa comunidad particularizada actúa como la caja de resonancia idónea. Tienen el oído afinado para escuchar lo que el sujeto trae, como el público de un club de comedia alternativo que entiende un humor de nicho que fracasaría en la televisión abierta. No es elitismo, es la condición para que el mensaje exista. Vale, visto así tiene sentido, pero claro, si no puedes gritar tus revelaciones en la calle y necesitas a este grupo específico con el oído entrenado, la siguiente pregunta es, ¿cómo se organiza esto en el mundo real? Bueno, ahí entramos en la práctica. Claro, porque la teoría está muy bien, pero juntar a esta gente requiere logística pura y dura. Y aquí el texto de Bernal introduce el concepto de la escuela y establece una regla que suena a piedra angular. No hay, pues, escuela sin pase y pase sin escuela. Es una simbiosis absoluta, sí. La escuela no es simplemente el nombre de un edificio, ni una asociación de cuotas. Es la encarnación física de esa comunidad particularizada que hablábamos. Ajá. De hecho, Bernal señala que es el deber de cada analista querer que existan las condiciones para que se dé el pase, porque si se rompe este circuito, sin el pase la escuela se osifica. Se convierte en una burocracia muerta, sin verdades nuevas. Y a la inversa, claro. Exacto. Sin la escuela, el sujeto que ha terminado su análisis no tiene a quien contarle su chiste. Su verdad se ahoga. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo construimos esta escuela para que el dispositivo funcione y no colapse? El texto desglosa 3 condiciones. Y, a ver, quiero que nos detengamos en las 2 primeras que parecen más operativas. ¿Vale? Habla de una condición epistémica, que define básicamente como la discusión y el acuerdo fundamental sobre la doctrina, y luego habla de una condición institucional, que es el funcionamiento administrativo real. Sí, las bases teóricas y las prácticas. Y leyendo esto se me venía a la cabeza todo el rato una analogía con, no sé, con el diseño de una red informática o un sistema operativo de ordenador. A ver, desarrolla esa idea porque creo que encaja muy bien con lo que plantea Bernal. O sea, imagina que queremos montar una red inmensa de ordenadores para procesar información, ¿vale? Sí, La condición epistémica sería como el código fuente o el lenguaje de programación base. Todos los desarrolladores tienen que ponerse de acuerdo. Dicen, señores, vamos a programar todo en Python. claro, para entenderse. Exacto, porque si la mitad de la red habla Python y la otra mitad habla un lenguaje que se inventaron ayer, el sistema colapsa en ruido. Esa es la doctrina, el acuerdo epistémico. Muy bien visto. Pero claro, por muy limpio y elegante que sea tu código, no sirve de absolutamente nada si no tienes la condición institucional. Que serían los servidores físicos, ¿no? Justo. Los servidores, los routers, la interfaz de usuario, la persona que paga la factura de la luz para que la máquina no se apague, es la burocracia tangible. Sí, sí. En el psicoanálisis necesitas reglas, secretarías, un engranaje real que permita a alguien levantar la mano un martes y decir, oye, he terminado mi análisis y quiero hacer el pase. Y que exista un formulario, una fecha y un procedimiento. Exacto. Si tienes doctrina pero no tienes institución, eres solo un club de debate de café. Eso es. Y si tienes institución pero no doctrina, pues eres una gestoría sin alma. Sin ambas cosas, el programa del pase simplemente no se puede ejecutar. Es una analogía formidable, de verdad, porque demuestra que la burocracia, que muchas veces vemos como la gran enemiga de lo íntimo, es en realidad el hardware que garantiza que lo íntimo tenga un cauce seguro. Pero Ah, amigo. siempre hay un pero. Siempre, siempre lo hay. Un ordenador funciona con lógica fría, sin emociones. Si el código está bien y el servidor está encendido, el programa corre y punto. Ya. Pero el pase está protagonizado por seres humanos, con sus miedos, sus inseguridades y, por supuesto, sus egos. Por eso, Bernal, siguiendo a Miller, advierte que esas 2 condiciones técnicas no bastan. Y aquí llegamos a la tercera condición, que es la que aborda el núcleo de todo esto. En la condición ética. Esa misma. Y mira, aquí es donde francamente la lectura me dio un poco de vértigo. Porque la logística de los servidores y el código es cómoda, es técnica. Pero la condición ética aborda la vulnerabilidad pura del individuo. Cuando leí la cita de Miller del 98 sobre cómo es la práctica real de este pase, ¿Te pareció fuerte? me pareció un salto al vacío aterrador, de verdad te lo digo. ¿Qué parte exactamente te resultó tan vertiginosa? El desplazamiento brutal de la confianza. O sea, imagina esto. Alguien lleva años yendo a la consulta de su analista. Un analista que el paciente eligió minuciosamente, con el que ha construido una burbuja de protección
inmensa. Lo que llamamos transferencia, ¿sí? Eso es. Ahí dentro se han confesado, pues no sé, los miedos más profundos, los pensamientos más oscuros, las vergüenzas absolutas, y de repente, para culminar el pase, te exigen que agarres lo más precioso de tu propio análisis y se lo cuentes a terceros. A colegas de la escuela. Pero no a cualquiera, a personas elegidas al azar por la institución. Y el texto remata diciendo, y cito, que pueden ser personas que tal vez no le gusten al sujeto. O sea, estás pasando de la protección de tu analista a la frialdad de compañeros elegidos por sorteo que encima te pueden caer mal. Es una exposición suicida. Es una vulnerabilidad extrema, sin lugar a dudas, y entiendo perfectamente ese terror inicial. Esto plantea una pregunta importante, porque pasar de la protección incondicional del consultorio a lo que parece un tribunal de extraños, pues va en contra del instinto de conservación, ¿no? Totalmente. Es que yo no lo haría. ¿Cómo puede ser bueno exponerse al rechazo de gente que te cae mal? Porque es precisamente en ese riesgo, en esa fricción, donde radica el poder curativo de todo esto. Esa es la pieza clave para entender cómo transforma a la persona. A ver, explícame eso. Volvamos a la idea de la burbuja. Mientras tu plus de goce, tu gran descubrimiento personal, solo exista en esa habitación cerrada con el analista que tú has elegido y que te cobra por escucharte, esa verdad es muy frágil. Sigue protegida, claro. Exacto. Sigue teniendo un componente de secreto, de algo que hay que esconder del mundo. Pero cuando el sujeto tiene el inmenso coraje de relatar esa misma verdad, desprovista del aura de su terapeuta, frente a colegas elegidos por sorteo con los que puede tener roces, si esa experiencia es acogida, ocurre algo mágico. Supongo que si sobrevives a eso, significa que tu verdad es real, ¿no? Que no era solo un espejismo creado ahí entre tú y tu psicólogo. Precisamente, se produce un alivio inmenso. La verdad íntima demuestra que puede sostenerse por sí misma en la intemperie. El individuo se da cuenta de que su identidad, o sus fallas, ya no son un secreto tóxico, sino una posición que la comunidad particularizada puede comprender. Madre mía. Ese salto al vacío transforma el conocimiento íntimo, individual, en un verdadero bien común. El paciente dona su experiencia a la escuela. Ya, pero claro, para que alguien se tire de ese precipicio emocional, la red de seguridad de abajo tiene que ser de titanio. Por eso Bernal y Miller concluyen con esta exigencia brutal. Este desplazamiento exige una confianza absoluta en la institución. Y añaden, la institución debe merecerla. Y esa es la inmensa responsabilidad ética de la que hablábamos. La escuela no puede ser un jurado inquisidor que evalúa si estás curado o no. Claro, no pueden juzgarte. Deben ser el receptor perfecto del chiste, tener la ética inquebrantable de escuchar la vulnerabilidad del otro, reconocer el esfuerzo titánico que supone esa confesión y acogerla. Si la institución juzga, castiga o filtra esas confidencias, la red se rompe, el chiste fracasa trágicamente y se destruye todo. Es, vamos, una responsabilidad gigantesca. Fíjate que si hacemos una panorámica de toda nuestra exploración de hoy, el recorrido ha sido asombroso. Muy intenso, sí. Empezamos con esa idea preconcebida del análisis como el paradigma del aislamiento, el individuo solo frente al espejo. Pero al adentrarnos en las ideas de Hernando Bernal, conectando con Freud y con el Witz, hemos descubierto que la meta última es justo lo contrario, la exteriorización. Hemos desmontado por completo la ilusión del llanero solitario, ¿eh? El conocimiento propio se marchita si no encuentra resonancia en el otro. Totalmente. Igual que una broma languidece en una habitación vacía esperando una risa, nuestras revelaciones exigen ser escuchadas. Y ese es el milagro del pase. Y no por cualquier persona, claro, Sí. sino por esa escuela, una comunidad estructurada, con su doctrina, su maquinaria y su ética, dispuesta a abrazar a quien se atreve a desnudarse emocionalmente. Es un diseño brillante para conectar nuestras islas privadas. Sí. Un lazo social tangible. Una última idea flotando antes de cerrar. Algo que nace de lo que hemos discutido, pero que va un paso más allá. A ver. Si la teoría acierta y nuestras verdades personales más valiosas, ese plus de goce, solo adquieren peso real cuando nos arriesgamos a confesárselas a desconocidos que comparten nuestros códigos, cabe preguntarse, ¿cuánto de lo que consideramos nuestra identidad privada, nuestro reducto interior, no es en realidad más que un mensaje en una botella esperando desesperadamente llegar a la orilla social adecuada para poder existir de verdad? Qué buena reflexión.
Una manera extraordinaria de ver esa fina línea entre lo que somos a solas y lo que necesitamos ser frente a los demás. Esperamos que esta exploración haya estimulado tantas preguntas en quienes nos escuchan como lo ha hecho en nosotros. Nos despedimos por ahora, recordando siempre que a veces el acto más valiente para conocerse a uno mismo es atreverse a buscar a quién contarle la historia. Hasta la próxima Inmersión Profunda.